¿Cómo fuiste tú de niño? ¿Lo recuerdas? ¿Eras juguetón, travieso tal vez, extrovertido? ¿O fuiste un niño tímido, retraído, introvertido tal vez? Creo que no importa con cuál de los dos niños te identifiques o qué tipo de niño hayas sido. Lo cierto es que un niño siempre tiene esa curiosidad innata, infinita, de querer descubrir su mundo, de experimentarlo, ya sea desde la impulsividad, desde la energía, desde la rebeldía, ¿no? Desde ser un rebelde sin causa, o desde la más profunda y absoluta reflexión, ¿no? En soledad, en silencio. Bueno, en mi caso yo era un rebelde sin causa, ¿no? Y yo quería saberlo todo, quería conocer todo, el porqué de las cosas. Me encantaba encontrar patrones, observaba absolutamente todo, aprendía todo, ¿no? Y esa innata curiosidad por querer descubrirlo todo se volvió en un patrón de vida. De niño fue descubrir esto, mi entorno con la naturaleza, ver lo bonito, ¿no? Ver la vida desde fuera, conectarse con la naturaleza, lo bello, lo hermoso. Y años más tarde se convirtió en algo más profundo, más íntimo, más interno. Comencé a ver cómo funcionaba yo. Me comencé a observar, a aprender de mí. Y tal vez ya era momento de empezar a creer. Para más adelante tener un viaje más profundo, ¿no? Un viaje interno, donde ya no solamente veía, observaba, aprendía, creía, sino y sobre todo cuestionarlo absolutamente todo, hasta el punto de caer en la descreencia total, para, para años más tarde tal vez poder volver creyendo en lo que una persona que ha llegado al fondo puede creer, que es creer en uno mismo. Y ahora que estoy acá, este patrón de vida ya no solamente me sirve para observar, aprender, creer, cuestionar, sino tal vez ya es hora de compartir con ustedes cómo empezó este viaje maravilloso y lindo de autoconocimiento, em, este viaje de encontrarse a uno mismo, ¿no? Y este día te quiero contar esa historia, te quiero contar la historia de cómo comenzó todo, de cuál fue la lección, la primera lección y la más importante de mi vida que yo aprendí a muy temprana edad. Soy Juan Pablo Noriega y en esta ocasión te voy a contar la historia de mi vida. Imagínate, cuando yo tenía 7 u 8 años de edad, me pasó algo, ¿no? Comencé a visitar muchos psicólogos, especialistas, después de haber recibido muchas tundas, ¿no? Por parte de papá y de mamá, ¿no? Que me corregía, pues, porque su hijo era un caballo desbocado. Siempre fui un rebelde sin causa, ¿no? Era un violentador del statu quo reinante en casa, ¿no? Era un violentador de leyes y reglas estúpidas o absurdas para mí, ¿no? Y definitivamente imagino que eso también a papá y a mamá en un momento les preocupó mucho, ¿no? Y, y tal vez porque a sus ojos, en esas épocas, eh, a los ojos de mi papá esto se traducía en malcriadez, ¿no? Y obviamente tenían que corregirme, ¿no? No podían permitir que ese pequeño potro se desboque, ¿no? Siempre desde el amor, siempre tratando de entenderme. Y fue justo que en esa búsqueda, ¿no? De ayuda, después de tantos intentos, conocí a una persona muy especial. Conocí a una mujer que no era la típica psicóloga, ¿no? Tenía algo más, tenía algo más. Su mirada era diferente, su manera de sentir, su manera de verte, ¿no? Era distinto a todos los demás. No era como el típico psicólogo con su posición de doctor que te hablaba técnicamente, ¿no? Que nadie entendía nada al final. Ella no era como los demás, ella no miraba como los demás médicos, como los demás psicólogos.
ella no juzgaba, ella no daba diagnósticos determinantes, no te decía tú eres así porque tienes esto. Ella no diagnosticaba, ella, ella escuchaba y trataba de entender lo que pasaba conmigo, ¿no? Mira, si yo pudiera describir a ese ser, fue como conocer un ángel, ¿no? No el típico ángel con sus alas, sino era un ángel vestido de collares llamativos, ¿no? Sus aretes grandes flotando de sus orejas, llenos de anillos, ¿no? Llenos de piedras y cuarzos y demás. Entrar a su casa era pues encontrarse con velas de todo tipo y tamaño y colores, piedras por acá, cuarzos por allá, y ese olor, ¿no? Ese olor a incienso, a palo santo, que te lleva a una conexión con lo espiritual, con lo místico, ¿no? Y era hermoso, era realmente como sentirse en casa. Y, y ella fue la persona que me dio la primera lección de mi vida y la más bonita. Porque el diagnóstico, entre comillas, que ella dio es que yo era una persona paz. ¿Y qué es un paz? Es una persona altamente sensible. Imagínate esto. Cuando yo tenía 7 u 8 años, te estoy hablando del año 1987, 1988, comenzó a estar de moda hablar de los niños con déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Estaba de moda. De repente ya se habían hecho los primeros diagnósticos, era algo que estaba de moda en el círculo de especialistas y psicólogos, ¿no? Y quiero que te pongas a pensar algo. Un diagnóstico, como tal, siempre tiene una connotación negativa, ¿no? Es como si nos pusieran una etiqueta en la frente y nos dijeran, mira, tú eres así porque algo malo tienes, ¿no? Tú eres así porque tienes un problema, ¿no? Porque un niño con hiperactividad, con déficit de atención, son niños con características particulares, como no poder estar tranquilos, no tener atención, ¿no? No prestar atención mucho tiempo. Al fin y al cabo, características como la mía, ¿no? Y que necesitaban un tratamiento especial. Mira, yo a mi edad, a mis 39 años, nunca supe si fue un niño con hiperactividad o no. Tal vez para los psicólogos de ahora calce perfectamente en ese diagnóstico. Y no solamente yo, tal vez mi hijo, ¿no? Sea igual que yo. Tal vez mi hijo eh, tiene las mismas características, porque al final un padre termina reconociéndose en sus hijos. Y los hijos también terminan repitiendo características de los padres. Pero eso no es lo importante de esta historia. Lo importante de esta historia es que mientras unos daban y me daban un diagnóstico, ¿no? Que me decía que tú eres así, ¿no? Vino otra persona que me hizo ver esa característica como un don, ¿no? Me hizo sentir especial. Me dijo algo que me dijo que no tenía algo malo, sino que tenía la hermosa capacidad de ver el mundo de diferente manera. Y esa enseñanza de, de ver o de cambiar la perspectiva de algo cambió en mi vida absolutamente todo. Para mí esto que yo sentía y yo tenía era simplemente un don de descubrir el mundo desde un punto diferente a los demás. Y esto definitivamente me ayudó, ¿no? Fue la piedra angular que me permitió ir a este camino de autodescubrimiento. Y es justamente en este punto que te quiero hacer una pregunta. ¿Desde qué punto de vista estás viendo tú tu vida? ¿Lo estás viendo desde el punto de vista del diagnóstico negativo que nos parapetra en un patrón, que tú eres así porque tienes algo en la vida, y por ese diagnóstico, por ese título que nos pusieron y que nos lo creímos,
nos encontramos así? ¿O lo estás viendo desde el lado del don? Y ver las cosas desde el lado del don no es más que reconocer tu originalidad, de verte y reconocerte en tu autenticidad. Para mí, ese fue el primer punto de partida. Porque al final eso es lo que somos. Todos somos auténticos. Todos vemos el mundo de manera diferente. Todos somos originales. Todos podemos ver el mismo vaso, pero simplemente ver dos cosas completamente distintas. Y tal vez lo más difícil es eso, ¿no? Es aprender a reconocerse en esa originalidad. Pero date cuenta de lo poderoso de ese cambio de perspectiva, ¿no? De ver las cosas como una bendición o como una maldición. Y sobre todo ahora, en estos momentos, creo que esta pregunta tiene una connotación muy especial. Eh, Dicen que los PAS, las personas altamente sensibles, tenemos la capacidad de sentir más allá de nuestros sentidos. Sentimos desde la emoción. Algunos especialistas dicen que es como estar conectado a una antena de alto voltaje todo el tiempo, mientras que las demás personas funcionan con una batería de 12 voltios. ¿Mm? Em, y como todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque definitivamente vivir así tampoco es fácil, ¿no? Eh, no sé cómo explicarlo bien, pero me costó entender que las demás personas no sentían como yo. O mejor dicho, no sentían con esa misma intensidad que yo. O por lo menos eso era lo que en un principio creía. Eh, Imagínate esto por un momento. Cuando tú tomas una foto ahora, tienes la capacidad de jugar con los filtros, ¿no? Ponerle más color, contraste, tonalidad, etc. Pues bien, imagínate una fotografía que le han aumentado el contraste, el brillo y la saturación al máximo. Todo brilla, todo es sobrecargado, los colores, los sabores, las sensaciones, ¿no? Y sobre todo las emociones. Sentimos profundamente, ¿no? Lo bonito es hermoso. Lo bueno y las experiencias lindas son wow, ¿no? Son intensas, hermosas. Y, y acá viene tal vez lo más difícil, porque no solamente puede ser intenso en lo positivo, sino también somos intenso en lo negativo, ¿no? Em, Nuestros patrones son mucho más difíciles de romper. La tristeza, la pena, el dolor son mucho más intensos. Las dudas, los temores, los bajones, los fracasos, todo lo que pasamos, todo lo que pasa a cualquier persona de carne y hueso, ¿no? Solo que esto cala profundamente, cala a otro nivel. Y definitivamente, si uno no aprende a equilibrar y a entender y a adueñarnos de estas emociones, nuestras emociones terminan adueñándose de nosotros mismos y al final nos destruyen. Em, y definitivamente, parte de este viaje personal, de este viaje de crecimiento y de encontrarme, fue aprender a equilibrar esas tonalidades de mi fotografía. Tal vez saber en qué momento, ¿no? Aumentarle el color, en qué momento bajarle la intensidad. Em, Me volví un experto en el Photoshop de mi vida, ¿no? Y, y eso es un trabajo constante, que no acaba nunca. Y después de muchos años, ahora recién entiendo de que, de que todos, ¿no? Tenemos la capacidad de poder alterar la fotografía de mi vida. Porque date cuenta de una cosa, tal vez cuando yo te estaba contando esta historia y describiéndote la personalidad de una persona altamente sensible, te sentiste identificado, ¿no?
Y tal vez es porque tal vez este diagnóstico de persona altamente sensible ni siquiera existe. Porque tal vez todos cuando llegamos somos así, somos altamente sensibles, pero llega un momento que por una o varias razones en nuestra vida hay algo que nos cambia, donde bajamos tanto los colores de nuestra vida que todo se vuelve una escala de grises, sin tonalidad ni color. La buena noticia es esto de que sí es posible encontrar ese balance perfecto. En mi caso, y en la historia que te estoy contando, lo que me ayudó fue el simple hecho de cambiar la perspectiva, de ver la vida. Em, yo creo que en cada etapa de mi vida estoy aprendiendo que todos tenemos la hermosa capacidad de escoger esos colores y esa tonalidad que más nos haga felices y la podemos modular las veces que sea necesaria para que cuando llegue el momento de partir al viaje infinito, la última imagen que veamos de este mundo sea esa fotografía perfecta de nuestra vida. Soy Juan Pablo Noriega y te agradezco de todo corazón haber escuchado mi historia. Nos vemos pronto.